Hola chicos, bienvenidos a este otro video. En este video estaremos creando la conexión a la base de datos. Vamos a crear un controlador que en este caso lo vamos a crear en la carpeta modelo para personas que va a manejar las funciones de insertar, actualizar, eliminar o conseguir los datos de una persona de la base de datos. Con respecto a la conexión a la base de datos, ya tengo un archivo que contiene la conexión los voy a explicar cómo funciona. Primeramente, dentro de la carpeta de model, donde recuerdan cuando al inicio de este curso les expliqué que model va a contener todos los archivos que va a interactuar con la base de datos. El primer archivo que está dentro de esta carpeta es el archivo de config o configuración. Dentro de este archivo vamos a poner nuestra conexión a la base de datos. Lo vamos a poner dentro de una clase. En este caso, yo he llamado a la clase conexión y dentro de ella hay una sola función cuyo nombre se llama conectar. Ahora, la conexión a la base de datos en PHP se puede realizar de varias formas, pero la forma que estamos utilizando está utilizando una función que viene preconstruida, como varias otras, en PHP. Esta función se llama PDO. Y PDO acepta una serie de parámetros. Uno, el tipo de servidor de base de datos que estamos utilizando, en este caso MySQL. Luego, dos puntos. Ahora, ¿cuáles son los datos que necesita PDO para conectarse a ese servidor de MySQL? Uno, el servidor. En este caso es un servidor local, entonces localhost. El puerto. Este puerto es opcional, pero como en mi máquina tengo las dos instancias, una instancia que trae SAMP y la otra que estoy utilizando en MySQL Workbench, entonces tenía que dividirlos en puertos diferentes o si no tendría conflicto. Entonces, el puerto, que en este caso es el 3308, que este puerto es el de mi servidor que está en MySQL Workbench. Si vengo a Home, pueden observar de que voy a hacer el zoom con la lupa. Estoy utilizando para esta conexión el puerto 3308. Entonces, cuando ustedes tienen varias instancias de una base de datos en su máquina, pueden especificar cuál de ellas van a estar utilizando por el puerto. Luego, si ven, cada cosa está separada por punto y coma. Luego sigue el nombre de la base de datos. Ahora, el nombre de la base de datos, dbName, es portfolio. Pueden poner el tipo de caracteres que está utilizando su base de datos, en este caso UTF-8, que es el de por defecto. Luego siguen los últimos dos parámetros. Uno es el usuario de la base de datos y tercero es si si esa base de datos para entrar hay una contraseña. Si no tiene contraseña su base de datos para poder, o su gestor de base de datos, lo único que tienen que hacer es acá arriba dejarlo vacío. ¿Sí? Pero como yo tengo contraseña en el mío, he de poner 1, 2, 3, 4. Con eso listo, entonces voy a retornar la conexión para poder utilizarlo dentro de mis modelajes. Con eso listo ahora, voy a cerrar este archivo y voy a darle clic sobre la carpeta model y voy a crear mi modelaje para persona model.php. Ahora dentro de esta carpeta, perdón, este archivo, voy a empezar a crear las funciones
para que los datos de una persona puedan ser guardadas, eliminadas, actualizadas o seleccionadas de la base de datos. Entonces, primeramente voy a incluir el archivo de conexión. Como está dentro de la misma carpeta, solo tengo que poner requireconfig.php. No están en carpetas diferentes. Luego, voy a crear una clase que se va a llamar persona, pero en vez de controller va a ser model. Ahora, ahora sí, vamos a empezar a utilizar constructores dentro de nuestras clases. Vamos a utilizar el constructor para que siempre cuando uno llama a una instancia de esta clase, se ejecuta un código antes de llamar a X función. Y en este caso de los modelos, lo primero que se va a ejecutar es una instancia a la conexión a la base de datos. Y entonces, y esa instancia lo vamos a guardar dentro de una variable protegida de esta clase. El tipo de variable protegida, protected, vamos a llamarlo db de base de datos. Y el constructor va a ser una función privada, entonces function. Para crear una construcción un constructor, perdón, en PHP es guión bajo dos veces y la palabra construct. Una vez que tengo la variable protegida y mi constructor, voy a crear una instancia a mi base de datos. Ahora, para crear la instancia, como la variable db es protegida, tengo que referirme al objeto de la clase del modo como is. Y de esta clase de persona model quiero una variable que es protegida, que es db. Y voy a pasarle una instancia de conexión. ¿De dónde viene esta clase conexión? Esta clase conexión viene de mi archivo config. Y está, conexión. Y está la clase. Una vez que tenga esto listo, entonces ya está mi constructor para crear una instancia siempre que llamo a la persona model de la base de datos. Entonces, mi primera función, voy a crear una función que selecciona los registros de la base de datos. Entonces, una función pública, voy a llamarlo del mismo nombre que como está en el controlador. Ustedes lo pueden poner diferente, persona. Y ahora voy a crear una variable que va a manejar mis consultas que voy a hacer a la base de datos. Van a ver que en todas las consultas voy a estar pasándolos a esta variable que se llama STMT, que en inglés es statement o consulta en español. Ahora voy a decir, a esta instancia que está dentro de la variable db de la base de datos, yo quiero llamar a la función conectar. ¿De dónde viene esta función conectar? Si vuelvo a mi archivo config, está acá. La función conectar me va a retornar, me va a retornar mi conexión a la base de datos, la conexión a la base de datos. Entonces, para escribir la sentencia ahora de como select o insert en PDO, vamos a estar utilizando una función de PDO que se llama prepare. Prepare. Básicamente es prepararme esta consulta. ¿Cuál va a ser la consulta? Bueno, seleccioname todo de la tabla que se llama persona. ¿De dónde viene esa tabla persona? Si yo vengo a mi base de datos, voy a entrar y está mi tabla de
persona, ¿eh? Persona. Entonces, de esta tabla yo quiero estos registros. Todavía no tengo ningún registro, así que voy a insertar, hacer un zoom. Aquí está mi tabla persona de la base de datos portfolio, ¿sí? Voy a insertar algunos registros de prueba. Juan Tales, ¿no? María Francesca Nino, Juana Pilar femenino y Pedro Joaquín masculino. Ahora estos registros los voy a guardar dentro de esta tabla. Ustedes pueden utilizar el insert tradicional por sentencia o pueden hacerlo de este modo. Ok. Ahora tengo otros registros dentro de esta tabla. Ahora que tengo estos 4 registros, cuando yo ejecuto esta sentencia, él me va a conseguir esos registros. Pero todavía no he ejecutado la sentencia. Entonces, para ejecutar la sentencia, voy a decir SMT y luego una función de pedido que se llama execute para ejecutar esa sentencia. Ahora ya se ha ejecutado. Cuando yo llamo a esta función, se va a ejecutar esta sentencia. Ahora tengo que pasar los valores que él trae a otra variable. Esa variable lo voy a llamar respuesta. Y respuesta va a ser igual a SMT, la función para conseguir todos los registros, se llama fetch o conseguir, fetch all, o sea, conseguir todos los registros. Ahora, los registros no vienen como solo un arreglo de llaves y valores. Entonces, para que venga de ese modo, solo de llaves y valores, como hemos estado trabajando, como con como así, llaves y valores, para que los resultados de la base de datos, los registros vengan formateados de este modo, llaves y valores, vamos a decir a PDO, ok, necesitamos de vos PDO que nos traes los registros de un modo de arreglo asociativo, o sea, asociar una llave con un valor. Y una vez que hemos hecho eso, vamos a retornar la respuesta. Una vez que hemos hecho eso, podemos ir ahora a nuestro archivo de persona controller. Y antes de cualquier cosa tenemos que incluir o importar el archivo de persona model. Para ello vamos a ir al archivo index y vamos a copiar esta línea. Y vamos a pegarlo dentro de nuestro archivo de persona controller antes de la clase. Y lo único que hay que cambiar son dos cosas. En vez de ir a la carpeta controlador, quiero ir a la carpeta model. Y en vez del archivo persona controller, necesito persona model. Luego, dentro de la clase de persona controller, voy a hacer lo mismo que hice dentro de la clase de persona model. Voy a crear una variable protegida. Voy a llamar en este caso a este model. Voy a crear un constructor privado. Y voy a decirle, mire, a model, a esa variable privada model,
Yo quiero guardar dentro de ella una instancia de la clase de persona model. Entonces, dentro de esto, quiero guardar una instancia de persona model. Entonces, del modelo de esta clase que se va a estar conectando a la base de datos, solo quiero una instancia de ella en el constructor. Entonces, siempre cuando yo llamo a la clase de persona controller, se va a estar creando una instancia de persona model y se va a estar guardando dentro de esta variable privada. Entonces, para conseguir los datos, para llamar a cualquier función de la clase de persona model, solo tengo que llamar a esa variable privada, llamar a esta variable privada. Ahora, como vamos a conseguir datos ahora directamente de la base de datos, no necesitamos este arreglo estático. Entonces podemos eliminarlo. ¿Sí? Vamos a decirle, mire, en vez de que vas a conseguir tus datos estáticamente, lo vas a conseguir de una base de datos. Entonces vamos a decirle, mire, de este modelo que se llama persona model, quiero llamar a una función que se llama, ¿cómo? Get personas. Ahora tengo que tener cuidado con algo. Yo he escrito mal la función aquí arriba, pero en mi clase de persona model lo he escrito bien persona. Por eso me está marcando este error. Si pongo la S para completarlo, entonces me va a decir, ahora sí, pero quiero que sea plural, plural. Entonces get personas. Tengo que cambiarlo también del lado de model. Get personas. ¿No eso listo? Estamos bien, ya me desaparece ese error. Ahora vamos a ver si solo recargando la página también se carga la tabla que está en el navegador. Tengo acá, voy a recargar. Ahora, me carga el nombre y el género. Pero ojo, no me está cargando la edad, porque no hay edad para persona en la tabla, sino apellido. Entonces vamos a ir a modificar nuestra tabla en el código HTML para decirle, mire, es nombre, apellido y género. Entonces, vamos a Visual Studio Code, index2.php, bajamos, bajamos, decimos, mira, no es edad, es apellido. Y para que el valor de esa columna concuerde con el nombre de la columna, vamos a cambiar también aquí arriba que sea apellido. Guardamos. Ahora sí podemos ir a refrescar ahora. Y voilà, todo bien. Estamos consiguiendo ahora los datos de la base de datos. Este video va a ser un poco largo, ¿eh? Así que ahora voy a hacer ahora que cuando le doy clic, cuando lleno este registro o estos dos, selecciono el género y le doy a enviar. Estos datos yo quiero que se vayan a guardar dentro de la base de datos. Entonces, para ello, voy a crear otra función, pero ahora voy a guardar los registros. Así que vamos a crear primeramente la función de crear dentro de la clase de persona model. Vamos a decir, ok, voy a crear otra función. Esta función va a ser ahora de crear persona. Ahora sí
voy a requerir un parámetro. Entonces voy a pasar por acá, que el parámetro puede ser cualquier nombre, pero a mí me gusta utilizar data, que es para datos. Datos. Voy a hacer algo similar a lo que hice, a lo que se hizo, perdón, aquí arriba. Voy a crear la variable stmt para statement o consulta. This, el objeto de la clase, la variable protegida que contiene la instancia de la conexión a la base de datos. Prepare, perdón, no, la función conectar. Después la función prepare de PDO. Y ahora esta función, en vez de una consulta select, necesitamos poner una consulta de insertar. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, ok, queremos hacer insert into, ¿cómo se llama la tabla? Persona. Va a afectar los valores de nombre, apellido y género. Ahora, estos nombres tienen que ser escritos igualmente a como están en la base de datos por cada columna. Nombre, apellido, género. Nombre, apellido, género. Nombre, apellido, género. Ahora, luego de eso, perdón, el values va luego. Las columnas, ahora sí, values. Sí. Ahora, PDO tiene algo interesante que se llama am, vincular parámetros. Dentro de la opción de value, voy a vincular un parámetro. N para nombre, o mejor, nom para nombre. Si ven, antepono dos puntos. Dos puntos AP para apellido, dos puntos gen para género. ¿Qué significa vincular? Ok. Estos parámetros o estos nombres acá son parámetros de PDO, ¿sí? De PDO. Ahora, voy a vincular esos con los parámetros que estoy mandando del formulario. ¿Qué parámetros? Si voy de vuelta al index2.php, los parámetros son nombre, apellido, género. ¿Sí? Entonces, voy a decir, a esta variable stmt que tiene la instancia de la consulta, quiero vincular un parámetro. Entonces, bind param, para vincular parámetro. ¿Qué parámetro? Bueno, el parámetro que tiene el nombre de nom, quiero vincular de data, nombre. De data, nombre. Recuerden que por acá él va a contener todo lo que existe dentro de post, ¿sí? Entonces, post tiene nombre. Bien. Y él es de tipo param string o texto. Texto. Entonces, para no escribir esto una y otra vez, voy a duplicarlo, crear una copia dos veces. Y este será para AP, apellido, en enero. Ahora, estos nombres no tienen que ser escritos igualmente a como están en la base de datos. Estos datos acá, nombre, apellido y género que están dentro de data, representa el post.
y el post de donde consigue am, el orden para los índices y el nombre para los índices. Lo consigue de las etiquetas input y lo que hemos escrito en el parámetro name o atributo name, ¿sí? Si hubiera puesto aquí nombres, tendría obligatoriamente que poner acá nombres, ¿sí? Así que una vez hecho eso, puedo decir, ok, quiero ejecutar esa consulta. Entonces solo tengo que decir, ok, um, stmt execute. Y cuando eso se ejecuta, entonces va a guardar dentro de la base de datos lo que sea que hemos mandado del formulario. Ahora debería, Debería. Ahora, esta función de crear persona no lo estamos llamando todavía en persona controller, así que vamos a llamarlo. Vamos acá. Dentro de donde estamos dentro de este echo, vamos a decir, ok, mire, voy a eliminar esto. Voy a decir, voy a crear una persona. Ah, pero tengo que tener cuidado. No puedo poner persona acá y tener persona aquí arriba, ¿sí? Entonces, en vez de persona acá arriba por el parámetro de la función, voy a cambiarlo a data. Aquí también a data. Ok. Entonces, persona va a ser igual a is model. Ahora voy a llamar la función de crear persona. Voy a pasar el parámetro de data. Listo. Ahora, no estamos validando realmente si se guardó o no para retornar un mensaje o nada así. Pero vamos a ir a refrescar la base de datos para ello, ¿eh? Entonces, vamos a venir aquí en el formulario. Vamos a recargar. Vamos a decir, ok, quiero guardar un nombre que no está. Dino, apellido, and Dino. Dino, masculino. Dino, masculino. Ajá. Y enviar. Ahora, si voy a revisar mi base de datos, tengo que ver si realmente se guardó o no. Acá. Y perfectamente aquí está. Dino, masculino. Cargo mi página. Ahí está. Dino, masculino. Entonces, de ese modo, hemos hecho la conexión a la base de datos, la consulta a la base de datos para sacar los registros y otra consulta a la base de datos para guardar un registro. Y eso sería todo para este video.